Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, con tu familia, con todos tus seres queridos, con tus amigos, con tus amistades, en todo lo que hagas, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Como siempre, agradeciéndole al Padre Celestial por un nuevo día que nos da, ¿verdad? Que nos permite estar vivos, respirando, que tenemos salud, y darle gracias a Dios porque tenemos salud, tenemos vida, estamos vivos y ¿qué más pedir? Gracias a Dios por su misericordia que ha sido hasta hoy con nosotros, ¿verdad? Y que estamos vivos para darle la gloria, para buscar de su palabra, para aprender de su escritura, ¿verdad? Su palabra es verdad, dice la escritura, y estamos listos para alimentarnos del pan de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, hermanos, les pido, ¿verdad?, que abran la escritura. Como siempre les pido que tengan su escritura, ¿verdad? Siempre, hermanos. El propósito de este canal es para darle la gloria a Dios, nada más, y para escudriñar su palabra. No estamos enseñando ninguna doctrina ni defendiendo ninguna doctrina, estamos defendiendo lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús vino a enseñarnos por medio de su palabra, porque Jesús es la palabra de Dios en carne. Él vino a cumplir, Él vive, Él está sentado a la diestra del Padre, Él resucitó al tercer día y estamos siguiendo al que obedeció, no al que desobedeció, hermanos míos. Amén. Así en Juan 3, 6, ¿verdad? En Juan 3, 6 dice la escritura: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado hasta hoy, Señor. Gracias, Señor, que su misericordia ha estado con nosotros este nuevo día, Señor, y le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Reciba toda adoración, toda alabanza, Señor. Reciba toda gloria y honor, Señor. Dios Todopoderoso, gracias por este nuevo día. Gracias porque estamos sanos. Gracias, Señor, porque tenemos que comer y tenemos donde dormir, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hasta hoy no nos ha faltado, Señor. Muchas gracias porque hasta hoy, Señor, usted sigue, Señor, proveyendo, Señor. Que usted sea, Señor, proveyendo a todo aquel que necesita, Señor, un lugar donde dormir, que necesita la salud, Señor. Todo aquel que está abandonado, triste, que está en guerras, que está en soledad. Señor, que usted sea, Señor, en todos aquellos, Señor. Primero, Señor, que usted sea llegando la escritura, Señor, que usted sea llegando su poder, Señor, sea llegando su salvación a sus vidas. Le damos gracias, Señor, porque nosotros estamos bendecidos. Muchas gracias, Señor, porque nos levanta, Señor, y nos da una nueva oportunidad para hacer su voluntad, para vivir en libertad, Señor. Para vivir en libertad, mi Dios. Usted nos hizo libres, Señor. Mandó a su Hijo para hacernos libres, Señor. Gracias, Señor, que sin la muerte de su Hijo amado Jesús en la cruz, Señor, no estaría su Espíritu con nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, por su Espíritu, al cual le pedimos, Señor, que sea guiándonos, instruyéndonos, levantándonos. Que sea, Señor, en este mensaje, Señor, sanándonos, Señor, tocando nuestros corazones, Señor. Porque su palabra, Señor, crea y su amor transforma, Señor. Que sea transformando nuestras vidas, Señor, por medio de su palabra, que sea tocando, que sea ministrando, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Y hemos estado viendo los mensajes de nacer de nuevo. Cómo Dios desde el principio crea todo y estaba el Espíritu de Dios en las aguas. Sale la tierra, de la tierra hacia el hombre. Después de que formó al hombre de la tierra, le da el soplo de vida, el soplo del Espíritu, y el hombre fue un ser viviente. Cuando viene el diluvio, los desobedientes quedaron en el diluvio. El que se salvó fue el obediente, el que caminaba con Dios. ¿Quién? Noé y 7 personas más que obedecieron y entraron al arca. Dios nos muestra por medio de la Escritura todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, como hoy el mundo nos tiene esclavizados a todos. Puro trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para ganarte un pan, ¿verdad? Porque esa es nuestra desobediencia. Ahora con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida, ¿verdad? Con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Por la paga de nuestra desobediencia. Ahora tenemos que trabajar para conseguir alimento, pero este mundo nos tiene controlados trabajando y trabajando y trabajando, y entonces ponemos más importante un trabajo que seguir a Dios, que es el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos prospera, el que está con nosotros. Gloria a su nombre. Caminando con Él hay salvación. Caminando sin Él no hay salvación. El justo entró al arca y 7 personas entraron, obedeciendo. Los que no obedecieron se quedaron en las aguas. Los que no obedecieron se quedaron en las aguas. Desde Génesis hasta Apocalipsis es obedecer a Dios, no a nadie más. No obedecer a ni hombres, ni doctrinas de hombres, ni religiones humanas, no. Obedecer a Dios. En lo que Dios dice, en lo que Dios dice en su palabra. Jesús vino a obedecer, no vino a desobedecer, y estamos siguiendo al que obedeció. El pueblo de Israel salió de Egipto, pasó por las aguas en seco, y cerró las aguas cuando los egipcios estaban en medio de las aguas. ¿Qué quedó en las aguas? La esclavitud, la persecución. Este mundo te persigue. ¿Cómo? Redes sociales, televisión, ideologías humanas, te trae ideologías humanas. A mí me dice la Escritura que las ideologías humanas siempre, todo pensamiento del hombre va hacia el mal, porque lo llaman las cosas buenas malo y lo malo lo llaman bueno. Ese es el hombre y el concepto del hombre y del ser humano. Por eso hasta hoy estamos como estamos, en un mundo de problemas. Mucha gente no cree en Dios precisamente por el mundo como está hoy, cuando Dios no tiene la culpa de todo lo que el hombre por decisión ha hecho en este mundo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya ha sido bautizada la tierra del agua en el diluvio. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo para llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y la primera generación no pasó. La carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entra la segunda generación. Y para entrar a la segunda generación, le dice a Josué: no te olvides ni te apartes de mi ley. No te apartes, ni a derecha ni a izquierda. Todas las religiones y todo el problema de Israel fue que nunca obedeció a Dios hasta que vino Jesús. Ahora, no todos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos.
Dios levantó profetas y todo el profeta le decía a Israel que su pecado. No eran queridos los profetas, ¿por qué? Porque cada vez que te levantas para decirle al pueblo su desobediencia, te odian, te matan, te persiguen. Lo que le pasó a Israel saliendo de Egipto, persecución. Hoy, todo aquel que habla de sus mandamientos es un fariseo, juzga, es los mandamientos de Dios, no de los hombres. Son los mandamientos de Dios. Y veo a cada persona criticando, cuando en vez de criticar buscan la Escritura. Es tan fácil, busca en la Escritura, vete y ve los mandamientos de Dios y ve que los vas a encontrar en Salmos, los vas a encontrar en todos lados. Jesús vino a cumplir, no vino a abolir. Mateo 5:17, ya lo hemos dicho, no pienses que vine a abolir, pero hoy la gente lamentablemente piensa que sí. Lamentablemente la gente piensa que sí. Por eso lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Eso es entrar en el arca. Eso es estar en Cristo. Nacer hoy del Espíritu como Jesús nos enseñó, porque Jesús es el arca, el que nos vino a enseñar que Él venció la muerte. ¿Cómo? Obedeciendo. Así como los que entraron en el arca obedecieron. Así como el pueblo de Israel pasó por el mar, aunque estaban murmurando, obedecieron siguiendo a Moisés, porque Moisés seguía al Padre Celestial. Seguía las instrucciones. ¿Ves? Todo aquel que sigue las instrucciones, todo aquel que sigue las instrucciones de parte de Dios, todo aquel que es obediente. Todo papá de familia da instrucciones en su casa para bien de los hijos. Nunca un papá va a dar una instrucción para que te vaya mal, o una mamá te va a dar una instrucción para que te vaya mal. Todo te lo dicen porque ya vivieron, ya pasaron. Yo como joven pensé que, ay, qué exagerado es mi papá, ay, qué exagerada mi mamá. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a crecer hay rebeldía en la carne y quieres ser rebelde todo el tiempo. Cuando ya creces te das cuenta que todo lo que te decía, o la mayoría de las cosas que te decían tus papás, era por tu bien. Son por tu bien. Pues el Padre Celestial es el bueno, el perfecto. Jesús dijo, no me llames bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Bueno mi Padre. Padre bueno que da instrucciones y que lo único que te ofrece es vida eterna por medio de Jesús, su Hijo, que cumplió y resucitó. Él es la prueba fehaciente de que es verdadero. Y estamos siguiendo al que cumplió, no estamos siguiendo al que desobedeció. ¿Ves? Seguimos doctrinas, seguimos religiones, seguimos todo tipo de cosas porque nos encanta seguir al hombre cuando debemos de seguir a Dios. ¿Cómo? Por medio de su Escritura. Este canal es para leer las Sagradas Escrituras, para que la Escritura te sea hablando en tu vida y que tú empieces a analizar. Lo digo, analiza la palabra de Dios, búscala, busca la palabra de Dios, escudriñala. Esa es la palabra adecuada, escudriñar lo que dice la Escritura. Porque la Escritura es el pan, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne no va a heredar el reino de los cielos. Romanos
Romanos 8, del 1 al 7. Romanos 8, del 1 al 7, dice la Escritura: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves? Me han librado de la ley del pecado y de la muerte, no de la ley de Dios. La ley de Dios, el pecado es transgresión de la ley. Hay muchos que tienen problemas con entender todos los escritos de Pablo, cuando Pablo siempre estuvo diciendo que andes en el Espíritu. El Espíritu da vida. Lo mismo que dijo Jesús a Nicodemo. Lo mismo que dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. ¿De qué? Del agua y del Espíritu. El 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne es la débil, no la ley. La ley no tiene ningún problema, la ley de Dios no hay problema. La carne es el problema, te lo voy a demostrar. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ves? Para que la justicia de la ley de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todas las cartas de Pablo, hay veces que Pablo está mencionando la ley, que ya no se justificarán por obras de ley, porque es cierto, ya no hay nadie que se justifique por obras de ley. Las muertes de Cordero, la circuncisión, todavía ya había muerto nuestro Señor Jesús, resucitó al tercer día y todavía querían seguir con estas obras de ley. Todavía querían seguir con circuncisión, con obras de ley, ya esas ya no. Jesús nos hizo libres. ¿De qué? De pecado y de la muerte. Pues pecado es transgresión de la ley. La palabra de Dios lo dice en Primera de Juan. El 4:3, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Subraya este versículo, que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siempre tenemos que sustentar lo que decimos con la Escritura. Si tú estás en el Espíritu, ya no estás bajo la ley, porque el Espíritu te guía a obedecer. El Espíritu te hace que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Porque Jesús vino a cumplir y resucitó al tercer día, porque cumplió y obedeció hasta la muerte. Hoy seguimos a Jesús, no seguimos a ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jesús vino como hombre, pero resucitó al tercer día y hoy Él vive y está sentado a la diestra del Padre. El Hijo de Dios vino a demostrarnos que cumpliendo, obedeciendo, y aparte de obedecernos, amó a ti y a mí muriendo en la cruz, en vez de morir nosotros en nuestro pecado. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Ahora seguimos al Maestro. No seguimos al que desobedeció. No seguimos a Adán. Porque nos vino a librar de la carne de Adán. Desde Adán todos somos pecadores. Todos, menos Jesús. Jesús nació sin pecado concebido y aún así fue a bautizarse, aún así vino el Espíritu, según lo ungió el Espíritu de Dios, y todo lo que hizo Jesús fue en el Espíritu. Eso es lo que nos enseñó y es lo que Pablo está diciendo en sus cartas. No dejes que nadie te engañe. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, porque ya estamos en el Espíritu. El 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Claro, los que están en la carne piensan en cosas de la carne, los que están en el Espíritu piensan en cosas del Espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay que nacer de nuevo del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lo he dicho anteriormente, tú en la carne no puedes obedecer a Dios, porque aquí está la respuesta. Porque en cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. En la carne no puedes agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿ves? Ni tampoco pueden. Pablo siempre, como en 1 Corintios 7, ya lo di, del 17 al 19, da una orden. Dice, ya no circuncisión, ya nada es. Ahora la circuncisión verdadera es del corazón. ¿De qué es? Sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí Pablo está diciendo la misma cosa. Estamos en el espíritu y los que están en la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Y tampoco pueden. Porque si estás en la carne, terminas en la carne y no puedes agradar a Dios. Hermano, así hagas obras de ley, si estás en la carne, no puedes agradar a Dios. Si estamos en la carne, hermano mío, no podemos agradar a Dios. Si ves, todo el tiempo el peor enemigo tuyo es tu carne. Tu peor enemigo es tu carne. El enemigo te va a querer poner trabas por medio de tu camino. Pero si tú estás en el espíritu, ya no estás haciendo obras de carne. Y no hay, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nadie que te haga caer, porque estás en el espíritu. Pero si estás en la carne, vas a caer. Tu peor enemigo es tu propia carne. Porque las obras de la carne en Gálatas, vámonos a Gálatas 5, del 16 al 21, Gálatas 5, del 16 al 21. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando lees las escrituras, yo batallé mucho, porque hablaban muchos de la ley, otros de no la ley, pero casi las mayorías de doctrinas te dicen que ya no estamos bajo la ley, porque Pablo lo dice. Pero si tú te metes a las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y analizas todo lo que Pablo enseñó, es estar en el espíritu. Ahora somos ministros de un nuevo pacto, ¿ves? Un pacto renovado. ¿Cuál es ese pacto? Que ahora el Espíritu de Dios escribe los mandamientos de Dios, su ley, en tu corazón. No hay otro nuevo pacto, hermano mío. Porque Jesús venció y murió en la cruz, y venció y Él vive. Ahora tenemos acceso al Espíritu de Dios. Gracias al Padre, al Hijo. Gracias al Padre que mandó al Hijo y el Hijo que vino y murió por nosotros. Ahora tenemos acceso al Espíritu. Ahora, dice Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, no dejes que tu carne gobierne tu vida. No dejes que tu carne gobierne tu vida. Tenemos que ser guiados del Espíritu. Tenemos que nacer de nuevo. El 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Ves, hermano mío?
Los que están en la carne, dice Romanos 8, ¿qué dice? No se sujetan a la ley de Dios y ni pueden los que están en la carne. Pero los que son del Espíritu, los que sois guiados del Espíritu, dice Gálatas, no estáis bajo la ley. Y les encanta mucho. Ya ves, hermano, no estás bajo la ley. Sí, ya no estás bajo la ley porque estás en el Espíritu. Y el Espíritu te guía a obedecer. El Espíritu de Dios jamás te va a guiar a desobedecer. Jesús fue ungido y todo lo que hizo fue en el Espíritu de Dios. Todo. Gálatas, ¿verdad? Todavía seguimos el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ojo, manifiestas son las obras de la carne. Y ve cómo está el mundo hoy. El mundo ve cómo está hoy. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne. No tenemos que ser guiados del Espíritu, porque si somos guiados de la carne y hacemos y practicamos obras de carne, no vamos a heredar el reino de Dios. Lo dice la Escritura. Fornicación, homicidios, envidias, borracheras, orgías, adulterio, inmundicia, pleitos, celos, iras, contiendas. Todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque ¿cómo pues puedes estar en el cielo teniendo pleitos, o celos, o siendo adúltero, o siendo hechicero, borracheras? Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Acerca de, y cosas semejantes a estas, como dicen algunos, no, pues la droga no es, porque no dice la Escritura, y cosas semejantes a esta. Una drogadicción es igual que una borrachera, es droga, estás practicando algo que no necesita tu cuerpo. Te estás metiendo al cuerpo algo que tu cuerpo no es. Borracheras. Todo, si tú, tenemos que estar sobrios. La sobriedad viene de parte de Dios. De parte de Dios viene. Sobrio, tienes que ser sobrio. Envidias, ¿verdad? Todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas obras provienen de la carne. ¿Ves? El enemigo, tu peor enemigo es tu propia carne. Al que hay que vencer es a los deseos de la carne. La carne quiere deseos. Te pide que hagas todas estas cosas. Por eso, ¿verdad? No hagas concupiscencia de la carne. A eso se refiere. La concupiscencia de la carne son las obras de la carne. La concupiscencia de la carne son las obras de la carne. Si tú estás manifestando estas obras, entonces no eres de Dios, no eres hijo de Dios, eres creación. Y si estás en la carne, no heredarás el reino de los cielos.
Toda la escritura es perfecta. Romanos 8. Del 8 al 14 dice la escritura: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Acabamos de leer en el versículo pasado que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí, este es el problema de mucha gente, porque han recibido, ¿verdad?, doctrinas por medio de sus papás y dicen, ¿verdad?, Dios es bueno y mientras que seas bueno ya eres salvo. Y hay doctrinas que te dicen, bueno, es que no hiciste nada malo y, ¿verdad?, y eres bueno. Todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Esa es la ideología que mucha gente piensa. No buscas de Dios y te sientes hijo de Dios. ¿Cómo? No escudriñas, no tienes comunión con Dios. ¿Y cómo te haces ser hijo de Dios? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque de la desobediencia vino esta carne, se comió un fruto un fruto prohibido que no debimos de haber comido, de la ciencia del bien y del mal. Ese fruto lo comimos y vino la carne. Vino esta carne. Jesús murió crucificando esta carne hace 2000 años. Santo, justo. Su justicia nos trae salvación. Ahora seguimos a Jesús. Él vive. Su justicia nos trae salvación. Esto no es jugar de la iglesia. Esto es seguir al Maestro, a Jesús, que cumplió, que guardó. Porque Él no vino a hacer obras de carne. Él no vino a hacer obras de carne. El 9 más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ves? Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la palabra. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Ya lo hemos dicho, Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esa es la justicia. O sea, Pablo nunca dijo, ya no estamos bajo la ley, ya, los mandamientos no hay que cumplir. No, al contrario. Pablo dice y da una orden a las iglesias en 1 Corintios 7, 17 al 19. Dice, ya circuncisión ya no, ya nada es la circuncisión carnal. Ahora la circuncisión es del corazón. Somos ministerios de un nuevo pacto. ¿De qué? Sino el guardar los mandamientos de Dios. Así como ahorita en Romanos 8 dice que los de la carne no pueden obedecer la ley de Dios y ni pueden. La ley de Dios nunca ha cambiado. Las leyes de salvación que eran antes, las leyes de justificación, si tú haces los mandamientos, eres justo porque son los mandamientos de Dios. Esa es la verdad. Si tú eras transgresor de cualquiera de los mandamientos, había una ley que perseguía. Ese estaba el libro de la ley. Por el libro de la ley tenías que hacer circuncisión en carne, los hombres.
si por la ley de Dios, entonces los blasfemos, todas las personas que cometían pecados de muerte eran crucificados, eran muertos, puertos de muerte. Si no guardabas el sábado, era acto de muerte. Y esas obras de la ley no, pero las 10 mandamientos sí. Hay que entender que hay leyes para el pueblo de Israel y hay leyes para toda la humanidad. Toda la humanidad. Eclesiastés 12, esto es todo del hombre. Teme a Dios y guarda los mandamientos. Esto es todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Filipenses 2, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, lo que dijo Jesús, ¿verdad? Filipenses 2, del 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Hijo de Dios se negó a sí mismo, se negó a ser igual que su Padre. Vino al mundo como tú y como yo en carne, sin pecado concebido. Y lo acabamos de leer también, ¿verdad? En las cartas de Pablo dice: Él vino en pecado, en carne de pecado. Se encarnó en esta carne, sin pecado concebido, pero en esta carne, la cual la llevó a la cruz y murió santo, justo. Por eso resucitó Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Hecho semejante a los hombres. Por eso en Mateo 16:24 dice Jesús: entonces Jesús dijo a sus apóstoles: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ves? Toma tu cruz, no nada más colgada, toma tu cruz, crucifica tu carne, crucifica con las obras que naciste, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, enemistades, borracheras, herejías, orgías, crucifícalas. Ya no practiques obras de carne. ¿Ves? El enemigo, el primer enemigo que tienes tú es tu propia carne. Lo único que puede hacer el príncipe de este mundo, así lo llamó Jesús, que es el desobediente, el ángel caído, lo único que puede hacer él es traerte tentaciones. Tú tienes la decisión si consumes, si haces pecado, que ese es el consumo del pecado. Ya no hagas conforme a la carne, ya no hagas los deseos, ya no te guíes por los deseos de tu carne. El enemigo solamente te puede traer, pero el que tiene la decisión eres tú. Si obedeces a Dios o obedeces al que desobedeció, al ángel caído. ¿Ves? Hay una guerra hay una guerra. Y Jesús vino a salvarnos y a morir justo. Vino a este mundo vistiéndose de carne, vino en carne, sin pecado concebido, para ponerla en la cruz y morir. Santo, justo, digno por ti y por mí. Ahora le seguimos a Él. No seguimos al desobediente. Y parece que hoy la mayoría de doctrinas están siguiendo al desobediente. La paga del pecado es muerte, y la paga del pecado es muerte. Aunque vino Jesús, Él vino a libertarte del pecado y de la muerte. Es tu decisión si tú sigues esclavizado en la muerte, porque acabamos de leer en las escrituras de Pablo que si tú estás haciendo carne, morirás. Si sigues en los deseos de la carne, morirás. Mas si sigues el Espíritu, viviréis. Lo acabamos de leer. Filipenses 2,
Del 8 al 13 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino a obedecer. Jesús vino a exaltar los mandamientos de su Padre. Otra vez, si Jesús es la palabra de Dios en carne, Éxodo 20, ¿cómo empieza? Y Jehová dijo estas palabras y vinieron los mandamientos. Jehová dijo estas palabras, esas palabras no cambian. Esas palabras son Jesús. Jesús es la palabra de Dios en carne, que te hace pensar que Jesús vino a abolir. Cuando Mateo 5:17 es claro, dice, no pienses que vine a abolir la ley, vine a cumplir. Y de cierto, y cada vez que dice de cierto te digo que ni una jota ni una tilde de la ley pasarán, ni lo más pequeño de la ley. Primero pasan los cielos y la tierra, antes que una jota y una tilde de la ley de Dios. Lo mismo que Pablo corrobora en sus cartas. Lo malo es que hay un mal entendimiento cuando Pablo dice, ya no estamos bajo la ley. Ya cuando dice eso, ya mucha gente, ves, hermano, y que estás en la carne, porque si estás en la carne, ¿qué dice la Escritura? Lo acabamos de leer. No pueden sujetarse a la ley de Dios, y ni pueden. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. El que se humilla será exaltado. ¿Ves? El que se humilla será exaltado. El que se humilla será exaltado. Humíllate, ya no vivas en la carne. Si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo. Jesús, el Hijo de Dios, vino y te dice, si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a hacerlo. Él vino a hacerlo. Se humilló hasta lo sumo. Dios lo exaltó al sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ves cómo la voluntad de Dios no ha cambiado? Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y nosotros estamos siguiendo al que vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre en nuestra vida, aquí, no en otro lado, hermano. En vida. Y la voluntad del Padre es guardar los mandamientos. Porque si tú amas al prójimo no le puedes matar. Si tú amas al prójimo no le puedes mentir. Si tú amas al prójimo no le puedes robar. ¿Ves? Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y esto ya lo había dicho antes. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién levantó a Jesús? El Espíritu de Dios. Estamos en el Espíritu de Dios.
Jesús obedeció y el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos. Dice, y el que levantó de los muertos de Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Subraya Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ves, hermano mío? El problema es hacer morir las obras de la carne que leímos en Gálatas. Celos, pleitos, cielas, disensiones, amistades, orgías, herejías, borracheras. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El problema y tu peor enemigo es tu carne, las obras de tu carne, no las obras de la carne de los demás. Si los demás hacen las obras, déjalos, porque todo lo que siembras cosechas. Todo lo que siembras cosechas. Si te ha ido en tu vida de la forma que te ha ido es porque has sembrado. Si sembraste, lo vas a cosechar. No importa, vas a cosechar. Si tú siembras un melón, no te va a dar una sandía. Si tú siembras un plátano, no te va a dar una naranja. Lo que tú siembras, cosechas. Dios hizo este mundo acorde a su deidad. Todas las cosas fueron hechas por Él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ves? La doctrina de todos somos hijos de Dios, no es cierto. Todos somos creación de Dios. Aquí la Escritura dice, ¿ves? Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, porque el que nació de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le está diciendo a Nicodemo lo que Pablo está diciendo en sus cartas. Ahora tenemos un nacimiento en el Espíritu, ya no en la carne. Y seguimos practicando las obras de la carne, entonces no hemos crucificado nuestra carne. La idea es arrepentirte y crucificar tu carne. Ya no sigas las obras de tu carne, sino más seguir la guianza del Espíritu de Dios, porque somos templos del Espíritu de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo dice la Escritura. No dejes que nadie te engañe, y el Espíritu de Dios no te va a guiar a desobedecer a Dios. Eso no va a pasar. Hermano mío, esto no va a pasar. En Gálatas 5 del 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ves? Contra tales cosas no hay ley, porque el primero es amor. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Y hay tantos que yo he oído en las doctrinas. Es por amor, hermano. Como si el amor de Dios hubiera cambiado. El amor de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el amor de Dios no cambia. Y el amor a tu prójimo como a ti mismo es la misma en los 10 mandamientos. En resumen, el amor de Dios, el amor al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el amor a tu prójimo del 5 al 10. Los 10 mandamientos es resumido. Si tú amas a tu prójimo, no le robas. Si tú amas a tu prójimo, no le matas. Si tú le amas a tu prójimo, no le mientes. Si tú amas a tu prójimo. La causa es que la carne levanta doctrinas. También he oído varias doctrinas. Primero ámate tú para amar a los demás. Es una gran mentira. Eso pasó en el cielo. Un ángel caído se amó más que todos los demás. Y se trajo a los ángeles a esta tierra. A los ángeles caídos, demonios, si no los quieres creer. Pero todos los videos que ven que se mueven cosas y todo, no es un alma en pena. Es un demonio. Son demonios, si no lo quieres creer. El mundo está por todas las cosas malas que vinieron a este mundo. Y estamos en un pleito. ¿Ves? Ya no hagas deseos de tu carne, sino que llénate y sé guiado por el Espíritu. Si eres guiado por el Espíritu, así bailen y hagan, no
te harán caer. Esa es la voluntad del Padre. No nos hagas caer en tentación. La oración de Jesús: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Ves? Si estamos conectados con Dios, no nos deja caer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No nos dejes caer en tentación. Ángeles caídos. El propósito de los ángeles caídos es hacerte caer y que sigas tu vida viviendo conforme a las obras de tu carne que te van a llevar a la muerte. Pero las obras si eres guiado por el Espíritu, eres guiado a vida. Ahí está la prueba: Jesús resucitó el tercer día y el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos, para gloria de Dios Padre. Contra tales cosas no hay ley. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor no es, ya no, hermano, eso era para el pueblo de Israel, hasta allá. No. Eclesiastés 12 me dice: esto es todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Del hombre, no del pueblo de Israel, no de los judíos, no de los adventistas, no de Víctor Cervantes, no. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es todo del hombre. El 24 de Gálatas 5 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ves? Todo lo que decimos lo tenemos que corroborar y sustentar y sostener con la Escritura. Y escrito está: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Las cartas de Pablo a Gálatas. Cuando todo el mundo: no, hermano, ya la ley, ya no, hasta allá. ¿Ves? Salió el pueblo de Israel, la segunda generación, no la primera. La carne no agrada a Dios, la desobediencia. La carne es la desobediencia, hermano mío, la carne es la desobediencia. La carne quedó en el desierto, la carne, la desobediencia quedó en las aguas del diluvio, la desobediencia. La carne, la desobediencia. Carne igual a desobediencia, carne igual a desobediencia. Desobediencia igual pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Y para entrar a la tierra prometida, le dice a Josué, lo vimos en el mensaje pasado: no te apartes de la ley, de esta ley, de la ley, de toda ley, ni te muevas de derecha a izquierda, para que seas prosperado y para que Dios esté contigo. Y Dios siempre estuvo. ¿Falló Dios? No, falló Israel, la mayoría. Y levantó Dios profetas y profetas y profetas, y ahí va Josué. Josué 3, 12 al 16, al 17, perdón. Josué 3, del 12 al 17, dice la Escritura: tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Jesús vino y escogió 12 discípulos. La palabra de Dios es perfecta. Jesús escogió 12 discípulos. Tomad pues 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. El 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová estaba en el lugar santísimo. El tabernáculo en el desierto, y en el lugar santísimo estaba nada más el arca del pacto. Adentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el pan de Dios, el maná. Todo esto es representación de Jesús. Salieron del lugar santísimo con el arca del desierto y ahora van a pasar el Jordán. Jesús vino al Jordán. Jesús vino al Jordán, se bautizó y el Espíritu de Dios lo ungió, se posó en Jesús.
se abrió una voz del cielo y dijo: He aquí, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Todopoderoso, Padre, Espíritu, el Hijo. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Seguimos a Jesús, que por Él tenemos acceso al Espíritu, al lugar santísimo. Hay una canción, adoración, que me gusta mucho: Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo. El arca del pacto salió del lugar santísimo. ¿Ves? El Espíritu de Dios, Jesús murió en la cruz, y cuando muere el Espíritu rasga el velo y sale el Espíritu de Dios. Y después en Hechos es ungida la gente con el Espíritu de Dios. Hoy tenemos acceso al Espíritu. Andemos en el Espíritu, como dice Pablo. Sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. El 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco el Jordán. Cientos de años después viene Jesús a bautizarse en el Jordán. Después del Jordán se va al desierto, y dice la Escritura que llegó con el poder del Espíritu de Dios. Escogió a 12. Dios tiene propósito en su Escritura. La Escritura son libros de varias personas guiados por el Espíritu de Dios, por eso el autor es el mismo, pero en varias personas de diferentes generaciones. Si tú en tu familia tratas de hacer un concepto y dices, ¿qué es amor para ti? Escriban en un papel. Que las 5 personas escriban en qué es el amor. Te darás cuenta que cada quien piensa diferente del amor, y a lo mejor no van a concordar. ¿Cómo explicas que la Escritura en varios libros de varias generaciones, de varios tiempos, sea lo mismo? Porque Dios es verdadero y Dios tiene propósito. Y es de propósitos. Lo que Dios dice se hace. Es diosidencia, no coincidencia. Es Dios en. Es la ciencia de Dios. Es Dios haciendo las cosas. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Llevaban el arca del pacto de Jehová. ¿Quién es el arca? Jesús. Tiene que ir delante de ti. Jesús. El Espíritu de Dios que mora en ti. Si va delante de ti, abre las aguas.
Si va delante de ti, abre las aguas. Todo problema, toda situación, Dios abre caminos donde no hay. Su poder sigue siendo el mismo. Si tú estás con Dios, Dios abre puertas, Dios abre caminos y pasas en seco. Dios no es mentiroso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El arca del pacto es Jesús. Por eso decimos que la luz del Padre, que es Jesús, Jesús es la luz del Padre. Vino al mundo, murió y Él resucitó al tercer día. Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Seguimos al que obedeció hasta la muerte. En Filipenses, que fue obediente hasta la muerte. Seguimos al que obedeció. Seguimos al que fue guiado por el Espíritu de Dios. ¿Ves? Romanos 8:13, que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tu peor enemigo es tu carne. Siempre le estamos echando la culpa a los demás y siempre nos escondemos de nuestros errores. Así como Adán y Eva, cuando desobedecieron, se escondieron de la presencia de Dios. Cuando desobedecemos, nos apartamos de Dios. ¿Ves? El hombre se ha apartado de Dios. Dios nunca se ha apartado del hombre. El hombre se aparta de Dios porque no quiere de Dios. Porque queremos seguir la voluntad de nuestra carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios te bendiga. Que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Thank you.